Muy bien, quiero saludar a quienes nos visitan por primera vez. ¿Pueden levantar su mano? Dios les bendiga. Y otra persona, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un aplauso para ellos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Bienvenidos a nuestra iglesia Vida Eterna. ¿Quiénes somos? Somos una gran familia en la fe, que amamos a Dios y amamos a las personas. ¿Estamos preparados con los versículos? ¿Sí? ¿Pueden pasar, por favor? Vamos a darle un aplauso a mis hermanos que están tímidos por allá. Y ellos vienen a decir los versículos que corresponden a esta semana. Vamos a escuchar 5 versículos. Buenos días. Me apresuraré y no me tardé en guardar sus mandamientos. Eso está en el libro del Salmo, capítulo 119, versículo 60. ¿Qué está solo? Buenos días. A medianoche me levantaré y daré gracias a Dios por sus ordenanzas. Salmo 119, verso 62. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, muéstrame tus ordenanzas. Salmo 119, 64. Mejor es la ley de tu boca que... No. Sí. Mejor es la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Eso está en el versículo 72 del 105. ¡Qué bueno! Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Salmo 119, versículo 73. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Pueden sentarse. Excelente. Para los que están viniendo por primera vez, estamos en una serie importante como todas las anteriores. Estamos meditando en la palabra. Pero antes de decir el nombre, dejamos un desafío y yo voy a dar una oportunidad más, ¿verdad? Yo sé que tomar este micrófono da nervios, aunque yo sé que todos quieren agarrar el micrófono, ¿verdad? Para hablar aquí en público. Pero vamos a ver el desafío, está allí. ¿Quién pudo hacer el desafío de la semana? Que era memorizar el Salmo 119:11. ¿Quién lo hizo? Bien, ¿le gustaría pasar a alguno de los que levantó la mano para acá? Salmo 119:11. ¿A quién le gustaría pasar? Pase. Salmo 119:11. Ese era el desafío de la semana. Teníamos que aprender ese versículo, muy corto, pero poderoso. En mi corazón atesoraré tu palabra para no pecar contra ti. Amén, ¿verdad? ¿Cómo buscamos eliminar el pecado? ¿Cómo tratamos de evitar el pecado? Con guardar la palabra, con atesorar la palabra, con aprender la palabra. ¿Y quiénes contaron a otros su testimonio? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. De 200, ¿cuánto es eso? El 5%. El 5% de la iglesia Vida Eterna que ama a Dios y ama a las personas, le ha contado el testimonio a otros. La idea era contarle cómo llegó el Señor a nuestras vidas, a algún familiar, al hijo, al nieto, ¿verdad? Será muy difícil eso. Porque decíamos, enséñale a tus hijos y a tus nietos. Ojo los abuelos, ojo. A veces los abuelos dicen, no, nuestra función es vivir. Porque ya yo crié muchachos. Y aquí la palabra nos enseña que tenemos responsabilidad ¿con quién? Con los nietos. Es necesario que los nietos los abuelos enseñen a los nietos. Y los nietos a los abuelos, porque los abuelos no quieren arrancar, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso a los abuelos. Para que en esta semana puedan tomar a sus nietos y contar, mire, el Señor me llamó de esta manera. Yo estaba haciendo esto, mi vida era así.
Y cuando conocí a Cristo, cuando Dios me llamó, cuando escuché este predicador o esta palabra o a través del televisor, tantas historias que podemos contar, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una historia. Así que bueno, vamos a avanzar. La serie se llama ATNT, el mensaje que transforma. ATNT, el mensaje que transforma. Voy a hacer un breve repaso de ATNT. AT es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el testamento significa pacto. Había un antiguo pacto. En los que tienen la Biblia se divide en dos. En un antiguo pacto y un nuevo pacto. Y hemos visto hasta ahora 4 partes. La primera parte, la vimos hace 4 domingos, es la palabra transforma. En el Salmo 19 decía que la palabra convierte el alma. Cuando nosotros escuchamos la palabra, ¿usted quiere que una persona pueda cambiar? ¿A usted le gustaría que su esposo cambiara? Amén, dicen las hermanas. Amén. Uy, ¿cuántos esposos quieren que su esposa cambie? Amén, ¿verdad? Eso está más fogoso. ¿Cuántos quieren que los hijos cambien? Amén, sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Los papás, los esposos, las esposas no van a cambiar a los hijos. El esposo no cambia a la esposa, ni la esposa cambia al esposo. Eso es muy difícil, mis hermanos. Ahora, la palabra dice que la misma palabra transforma, restaura el alma. Cuando las personas comienzan a leer la palabra, a meditar en ella, Dios les restaura su palabra. Yo sé que hay personas que dicen, no, si tú lees la Biblia te vuelves loco. No, eso es mentira. ¿Quiénes están locos acá? Todos dicen, locos por Cristo. Porque el Evangelio es locura, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Ahora, la palabra transforma, alumbra los ojos. Es lámpara a nuestros pies. La palabra, la escritura que usted tiene en sus manos, digital o física, es la palabra de Dios. Y cuando nos exponemos a la palabra nos transforma. Leíamos acerca del poder de la palabra, de crear, de llevarnos a la fe, de salvarnos en la segunda parte. Todo eso está grabado en la parte 3. Estudiamos por qué estudiar su palabra, porque Dios es el autor y la forma maravillosa en que Dios nos dio su palabra. Y en la parte 4 veíamos la obediencia lo es todo. Dígale que está a su lado, la obediencia lo es todo. Y hablamos de un personaje que se llamó ¿cómo? ¿Cómo se llamó el personaje? Moisés. Moisés habló con el Señor cara a cara y le dio unos mandamientos, ¿verdad? Y él le dijo, transmite estos mandamientos, estas ordenanzas a mi pueblo, al pueblo de Israel, el pueblo hebreo en ese momento. Y él repetía esas palabras y les ordenaba. Y la semana pasada quedamos en que Dios había hecho una promesa. Y como Dios es fiel, lo cantábamos, Dios iba a cumplir esa promesa. Se la dio a Abraham, a los patriarcas. Abraham. Y dijo, tu descendencia será como la arena, como las estrellas, y te daré una tierra que fluye leche y miel. Entonces, el pueblo de Israel había crecido después de José, ¿se acuerdan? Vimos esa serie. Se multiplicó en gran manera y los esclavizaron. Luego, y con mano fuerte el Señor los sacó de Israel. Después de 400 y tantos años de esclavitud. Después, por desobedientes, dan vueltas en el desierto. 40 años en el desierto. Hasta que ya estamos en la última etapa de vida de Moisés. Moisés está ya por morir. Le faltaban meses o quizás días. Y él empieza a pedirle al Señor que por favor lo deje entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dice no. Se lo pidió 2 veces. Y el Señor le dice no vas a entrar. Solamente la vas a ver. Y se montó en una colina y vio la tierra prometida. Pero el pueblo que era tan terco fue muriendo en el tiempo. Y solamente una generación nueva, una generación joven, junto a Josué y Caleb, iban a entrar a la tierra prometida. Entonces ahora estamos en este punto donde está Moisés junto al pueblo y está un río. Y el río se llamaba Jordán. Atravesando o cruzando ese río, iban a entrar en la tierra prometida.
Pero una vez que entraran en esa tierra prometida, iban a comenzar una serie de batallas porque ellos tenían que conquistar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos allí en la historia? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver un poco de la historia de Josué porque es muy larga. El personaje que vamos a ver, una partecita, es Josué, quien fue el ayudante de Moisés que se convirtió en líder y Dios lo levantó una vez que Moisés muere. Entonces Josué significa Señor es salvación o el Señor es salvación. Y corresponde al nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. El Señor es salvación. Y el libro describe la conquista del pueblo de Israel y la división de la tierra de Canaán, cuando al final del libro de Josué están las 12 tribus allí, la división. Y recordemos que en la tierra de Canaán hay prostitución, femenina, masculina también. Hacen rituales a los dioses, entregan a los niños y los queman. Hacen sincretismo, ligan una cosa con la otra. Era un pueblo depravado. ¿Se acuerda cuando Moisés, la semana pasada le dijo al pueblo, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó? La otra vez cuando adoraron a Baal Peor, el Señor se enojó y los mandó a matar. Y así era Dios en el Antiguo Testamento. El que pecaba, moría. Y por eso hablamos de la obediencia lo es todo. Porque era necesario obedecer para poder vivir. El que no obedecía, muerte. Qué bueno que nosotros no estamos en ese tiempo, porque imagínense, ¿estuviéramos vivos o muertos? Yo fuera el primero, hermano. Estuviera una pila de piedras allí. ¿Quién yace allí? Hernán. Muerto. Y dejaban montañitas de piedra. Cuando usted veía montañitas de piedra, muerto, 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 muerto. Ahora, como le voy a hacer un resumen entonces, en el primer capítulo de Josué, vaya a su Biblia, Josué, muere Moisés y Dios llama a Josué. Dios se comunica con Josué y dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y estaré contigo como estuve con él. E iban a comenzar una serie de cosas parecidas a las que hizo Moisés. Y en el versículo 6 del capítulo 1 dice la palabra, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Y yo sé que estos versículos nos gustan mucho. Sé fuerte y valiente, porque la palabra dice, porque tú darás a este pueblo posesión. Pero iba a ser a través de él, porque Dios era el que les iba a dar la victoria. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Ahora, el Señor estaba llenando de ánimo y diciéndole, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo también. Versículo 7, solamente sé fuerte y muy valiente. ¿Y por qué le dice eso? Porque no vamos a describir, pero sí le voy a decir, fueron más de 16 batallas. Este Josué era un guerrero, mi hermano. Soldado, guerrero, capitán, que dirigía las tropas del pueblo de Israel. Y dice, solamente sé fuerte y muy valiente. ¿Y qué dice más la palabra? Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito. ¿Y a quién le gusta el éxito, mis hermanos? Amén. A todos. A todos nos gustaría tener éxito. Ahora el versículo 8 dice, no se aparte de tu boca el libro de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer, para que pongas en práctica, para que obedezcas conforme a todo aquello que está escrito en él. Porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Repite la palabra éxito 2 veces. Éxito. Diga que está a su lado. Éxito. Yo sé que nos encanta esa palabra. Pero miren lo curioso de esto. Cuando uno busca en el original, ¿qué significa esa palabra? Éxito, en hebreo, se escribe sakal. Y significa ser prudente, sabio, prestar atención, ponderar, prosperar.
Es muy distinto a lo que nosotros pensamos, ¿verdad que sí? Muy distinto. Ahora, ¿a quién le gustaría tener éxito? Amén, dijo la gente. No, yo quería ser próspero. Dinero, riqueza, money. Porque cuando uno dice éxito, ¿en qué empieza? En dinero, billete. Andrés Bello, 20,000. Y esto es importante porque le dice 2 veces, vas a tener éxito. Y éxito es ser prudente, sabio, prestar atención, ponderar, prosperar. Y evidentemente más adelante vamos a ver, no en esta predicación, pero sí vemos en la Biblia, en la historia bíblica, que el hombre más rico de toda la historia fue a la vez ¿quién? Salomón, a la vez el más sabio. Por lo tanto, la prosperidad está ligada ¿a qué? A la sabiduría. ¿Usted ha conocido una persona que agarra dinero, plata y se descontrola? ¿Usted ha conocido una persona pobre, que agarra una herencia y se descontrola y queda peor que al principio? Usted dice, como que está sentado en nuestro asiento, ¿verdad que sí? Las finanzas se tienen que manejar con sabiduría. Ahora vamos a avanzar. El Señor le dijo, vas a tener éxito, vas a tener prosperidad, vas a ser sabio, vas a prosperar en todos tus caminos si no apartas de ti este libro de la ley. Y no te desvías ni a derecha ni a la izquierda. En otras palabras, Josué iba a conquistar a Canaán, iba a llevar al pueblo a la conquista, iba a lograr el objetivo si no se apartaba de la ley, si no apartaba de su boca, si la ponía en práctica. Ahora, mis hermanos, ¿eso aplica el día de hoy? ¿Será que aplica el día de hoy o no? Sí. ¿Usted y yo queremos tener éxito? Que no se aparte de nuestra boca el libro de la ley, la palabra del Señor. Ahora les quiero mostrar 2 imágenes. ¿Por qué? Porque tenían que cruzar el río Jordán. Esta es una parte del río Jordán. En la actualidad, lo van a ver allí. Ellos tenían que pasar todo el pueblo, todo el ejército, pero también tenían que pasar con el arca del pacto. Y el arca del pacto era hecha de madera, cubierta en oro, y tenía adentro la vara de Aarón, los 10 mandamientos y maná. Y allí habitaba, representaba la presencia de Dios, allí habitaba el Señor. Ahora, el Señor les dice, crucen. Y la manera de cruzar era metiéndose en el río. Pero los primeros que iban a entrar eran los sacerdotes, los levitas, los sirvientes allí, junto al arca. Cuando el pueblo pasó el Mar Rojo, las aguas se apartaron y ellos pasaron en seco. Pero en esta oportunidad ellos tenían que mojarse los pies. Yo me imagino el pueblo esperando que, bueno, como pasó con Moisés, se tiene que abrir. Y vamos a pasar en seco. Y el Señor le dice, manda a marchar. Y los sacerdotes, los levitas, la gente que adoraba al Señor, que ofrecía sacrificios, que eran siervos, que cantaban y todo eso, agarraron el arca y entraron en el río. Inmediatamente entraron en el río, el agua se paró por un río arriba y río abajo se secó. Y le dice que el arca, los sacerdotes estén en el medio del río, mientras todo el pueblo pasa. Eso lo vemos en los primeros capítulos. Y en el capítulo 5, vemos que ya han pasado todo el pueblo, pasan a Canaán y es primera vez en la tierra prometida que comen la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Una fiesta de celebración. ¿Se acuerdan de la última plaga de Moisés? Que fue un espíritu que mató a todos los primogénitos. Bueno, la Pascua significa pasar por alto. Entonces, en Canaán, ya el pueblo de Israel había pasado muy rápido con esta historia para que lleguemos al punto. Y está todo el pueblo en la tierra prometida. Comen la Pascua. Y en ese momento, cesa el maná. ¿Qué les parece?
porque ellos tuvieron maná hasta que llegaron a la tierra prometida. Tenía que empezar entonces el trabajo por la tierra, y el Señor no les iba a dar maná. Ahora comenzaba el trabajo por la comida. Hay algo importante en el capítulo 5 que es sorprendente, mis hermanos. En el capítulo 5, versículo 14, está Josué, un capitán guerrero, y le viene un personaje, un soldado, y él le dice de lejos: ¿eres amigo o enemigo? ¿Ha leído eso? ¿Eres amigo o enemigo? Y él le dijo: no, yo soy el príncipe del ejército del Señor que acabo de llegar. Y Josué cayó en tierra sobre su rostro y adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? En otras palabras, Jesucristo se estaba presentando allí. Era una preexistencia de Cristo. Cristofanía también se le llama en teología. Yo sé que esto es profundo, pero Cristo habitaba, o sea, Cristo existía desde la eternidad. Y en esta oportunidad se le está presentando al comandante Josué como el príncipe ¿qué? Del ejército del Señor. ¿Usted se imagina esa presencia? Y además le dice: respondió el príncipe del ejército del Señor a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y Josué lo hizo. ¿Le pasó a Moisés, sí o no? Entonces se iban a dar momentos parecidos al de Moisés, porque el Señor le iba a confirmar que así como estuvo con Moisés, iba a estar con él. Había pasado por el río y esa fama se corría. ¿Por qué? Porque habían espías y estaban viendo, los pueblos que iban a ser conquistados ya estaban viendo cómo la gente pasaba. Y usted se imagina eso, que esté un río allí, esté un pueblo del otro lado, nosotros somos los enemigos, y está un río allí. Y de repente cuando se acerca toda esa gente y entra el río se para. Yo sé que eso es muy difícil de creer, pero es lo que pasó. Y viene militando ese ejército. ¡Tua, tua, 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 tua! Y vienen hacia nosotros. ¿Cómo estaría nuestro corazón? Y ellos están ahí, todo el pueblo está pasando, todos los guerreros están pasando. Y después que pasan, y dice la palabra, y una vez que los sacerdotes con el arca, con la presencia del Señor, tocaron tierra firme normal, el río volvió a su normalidad. Pero ni David Copperfield hace una cosa así. Ahora, el corazón de todos los eteos, fariseos, todos esos teos y todos esos feos, cananeos, eteos, todos los eteos que usted puede ver allí, estaba aterrorizado. Y se comenzaron a dar la noticia de que el pueblo de Israel y que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Además se le presenta el príncipe de los ejércitos a Josué. Esto es tremendo, mis hermanos. En el capítulo 6, la conquista de Jericó. ¿Se acuerdan de la conquista de Jericó? Llegó el pueblo de Israel con sus soldados y el Señor le dice: ¿no entras en la batalla todavía? Da una vuelta por día. El último día van a dar 7 vueltas y cuando yo les diga, ustedes gritan. Y por eso es que en muchas iglesias está el grito de guerra, de júbilo. El problema de esto es que se vuelve una doctrina. Entonces imagínense que nosotros nos pongamos a gritar aquí ¡ah! Y se caigan todas estas paredes, hermano. ¿Cómo hacemos después para levantarlas? Porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. El ejército de Jericó es un ejército fuerte. Y ellos estaban cerrados, con sus murallas cerradas, con sus puertas cerradas. Y ellos pasaban y le daban la vuelta. Y me gustó esto porque un comentario dijo: esta fue la primera guerra psicológica. Le daban vuelta y no decían nada. Yo creo que los guerreros así, y los miraban así, mudos, puro marchar. ¿Usted se imagina eso? Un ejército marchando que quiere conquistarte pero no hace nada. Solo marcha con un arco y le da la vuelta a toda la ciudad. Una vuelta, 2 vueltas y después el último día ¡uah! Y se caen los muros y los matan a todos. ¿Qué hizo el pueblo? Confiar en el poder del Señor. Yo les voy a pasar todos los capítulos en audiolibro
o en audio, en la Biblia dramatizada, para que usted se pueda meter en la lectura y lo pueda ver. Después viene la derrota de Israel en Ai. ¿Qué pasó? El Señor les dice: cuando conquisten a Jericó, no tomen nada. Pero vino uno que se llamó Acán y agarró una pequeña cosa, un lingote de oro, un manto babilónico y otras cositas. Brilló por allá un ricocito, estaba mal parado, y agarró el lingote de oro y dijo: pobrecito, dijo, y lo metió debajo de su carpa, y comienzan a pelear contra él y son abochornados. El pueblo de Israel, que venían con el Dios Todopoderoso, es abochornado y comienzan a perder. Y Josué le ora al Señor, le dice: Señor, ¿para qué nos hiciste pasar del otro lado en seco? Para que caigamos en vergüenza. Tú eres el Dios Todopoderoso. ¿Qué pasó? Y comienza a reclamarle a Dios. Y el Señor le dice: hay pecados ocultos. Hay pecado en el pueblo. Reúne a todas las tribus, ponlas allí y yo te voy a decir dónde está el pecado. Hermanos, y pasó eso. Y el Señor le dijo dónde estaba el pecado. Y salió este hombre llorando, miró, porque sabía lo que le iba a acontecer. Si es verdad, dijo, yo tomé un lingote, uno solito, lingote de oro, dijo, y este manto, y otras cositas, y la metí debajo de la tienda. Y Josué dijo: mandó unos soldados, vamos a ver si es verdad, dijo. Y trajeron el lingote, el manto babilónico y otras cosas. Justificó su pecado. Y agarraron a su mujer, a los hijos, hasta las cabras, los chivos, todo. Estaba un loro por ahí atravesado, hasta el loro. Agarraron el loro. Los mataron a todos. Ese pecado tenía que morir completo, hasta los animales. Así eliminaba a Dios el pecado, mis hermanos. ¿Qué le parece al antiguo pacto? Buenísimo, ¿verdad que sí? Y la gente dice: ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Por su misericordia. Porque si no, todos estuviéramos, ¿qué? Muertos. Debajo de una pila de piedra. Eliminan el pecado y Dios le da la conquista de Ai, el capítulo 8. Le da una estrategia, una emboscada. Se van 3,000 soldados para provocar a Ai. La gente de Ai sale hasta el rey: vamos a matar a esos israelitas, vamos. Salieron todos y estaban 20,000 escondidos por la parte de atrás. Dejaron toda la ciudad y dejaron las mujeres. Y los agarraron a todos y los mataron a todos. A todos. Hermano, yo sé que esto parece una cosa de, no sé, una serie de guerras, pero ya que así era. Era la conquista, que estamos hablando del conquistador. Y Dios eliminaba a sus enemigos. Era así. ¿Cómo terminó el rey de Ai? Capítulo 8, versículo 29. Y colgó el rey de Ai de un árbol hasta la tarde. Al atardecer, Josué dio la orden de bajar su cuerpo del árbol. Lo echó en la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de roca que permanece hasta hoy. Y eso le dijo el Señor: que a esto lo vas a hacer así. Ese mismo Dios es el que queremos nosotros, que no tolera el pecado. Y por eso yo les decía la semana pasada, aunque nosotros a veces pecamos y no morimos, no crea que no hay consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y por eso debemos obedecer. La obediencia lo es todo. Y la palabra dice: si obedeces vas a poder vivir. Pero si no obedeces no vas a poder vivir. Dicho todo eso, mis hermanos, porque yo quería que ustedes comprendieran qué estaba pasando después de Moisés y dónde está el pueblo de Israel en plena lucha. Que hay una pausa increíble en el libro de Josué. Y vamos a ver solamente 2 puntos. Y aquí vamos a ver más rápido. ¿Por qué? Porque cuando usted ve todo el libro de Josué, eso es batalla, batalla, batalla y batalla. Es más, en esta victoria de Josué, en la última victoria que acabo de escribir contra el pueblo de Ai, ellos provocan a ese ejército. Miren lo que pasa, lo puede leer. Josué y los soldados huyen para sacar de la fortaleza a los soldados.
y después se devuelven y salen de todos lados, y era una trampa, era una emboscada. Y el Señor le dice, levanta tu espada curva, dice, levanta tu espada. Y señala hacia Ai, porque juicio va a caer sobre esa gente. Y el pueblo peleando. Y él tenía que mantener la espada arriba, porque si la bajaba, comenzaban a perder. ¿Eso pasó o no pasó con Moisés? También pasó. Yo te voy a dar la victoria, levanta la espada, dijo. Ahora, en el capítulo 8, versículo 30, vamos a ver, la palabra se debe vivir. Dígale que está a su lado, la palabra se debe vivir. Punto número 1, obedece la palabra. En el versículo 30, ya después de esa derrota, y de los que les conté resumidamente porque es mucha historia allí, dice la palabra, entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Por qué Josué edificó, dice la palabra, altar? Versículo 31, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, como está escrito en el rollo de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. En otras palabras, Josué levanta un altar porque ya Moisés le había dicho, cuando entres allá vas a edificar un altar. Y lo vamos a ver. Versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Dónde está eso? En Deuteronomio, el libro anterior, versículo 27:1. Moisés está vivo. El Señor ya le había dicho, no vas a entrar, levanta a Josué. Josué va a conquistar. Y miren lo que le dice Moisés. Moisés y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo y dijeron, guarden todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Cuando dice guarden es obedezcan todos los mandamientos que yo les envío hoy. Versículo 2. El día que pasen el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. ¿Para quién iba a levantar esas piedras según el versículo? ¿Qué dice el versículo? Levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. Ustedes saben que con cal se puede pintar, ¿verdad que sí? Perfecto. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. Entonces, Moisés le había mandado esto antes de entrar en la tierra prometida. Versículo 5. Además edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedra, pero no alzarás sobre ellas herramienta de hierro. Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocausto al Señor tu Dios. Y sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de la ley. Leímos varios versículos, pero en resumen, ¿qué iba a hacer? Iba a edificar un altar para dar ofrenda de paz al Señor. Y esa ofrenda de paz era una ofrenda de agradecimiento, de gratitud. Iba a ser una fiesta. Se comía el sacrificio de manera alegre. Y lo otro que iba a hacer era iba a levantar unas piedras grandes, las iba a pintar de blanco, iba a colocar los mandamientos. Cuando Josué pasa, hace eso, mi hermano. Y estamos viendo acá que Josué no solamente sabía la palabra, sino que ¿qué? La obedecía. Por eso estamos hablando de que debemos vivir la palabra. La ofrenda de paz, se los anoté allí, es una ofrenda de recompensa. Era un sacrificio voluntario ofrecido por los judíos en muestra de gratitud y acción de gracias. Fiesta sacrificiada. Y se describe cómo es esta ofrenda de paz. Está allí y lo puede leer. Ahora, ya vimos que Josué, en lo que pasó, levantó piedras. Las pintó de blanco y empezó a escribir la ley.
Y también empezó a hacer el sacrificio, renovando el pacto que Dios había hecho con el pueblo anterior o con la generación anterior. Ahora, ¿cómo podemos levantar recordatorio para ti o para mí? ¿Cómo podemos levantar? Ahí les voy a poner algunas ideas. Porque la idea es que nosotros podamos ver esa palabra hoy. ¿Cómo podemos hacerlo? Lee y medita la palabra de Dios. La misma palabra nos dice que leamos y meditemos en la palabra del Señor. Ve, memoriza versículos. Fíjense que estamos en una serie, ya es el quinto domingo, y estamos hablando, iglesia, memoricen versículos, memorice versículos. Y uno pregunta, ¿quién memorizó los versículos? Solamente el 5%. El 5%, mi hermano. Y yo sé que esto parece aburrido, fome, como usted lo quiera llamar, pero esto depende de la vida, mi hermano. Nos estamos dando cuenta, iglesia, que el Señor nos está diciendo, ¿quieres vivir, quieres tener éxito, quieres tener la vida eterna? Medita en mi palabra. Vive mi palabra. Jesucristo decía, el que me ama obedece, ¿qué? Mis mandamientos. ¿Cómo decimos entonces que amamos a Dios si no le obedecemos? El Señor nos dice, memoriza. ¿Y qué hacemos nosotros? No memorizamos. Yo sé que esto confronta, iglesia, pero es necesario que memoricemos. No es ir al internet, a la Biblia digital, copiar, pegar, envío. Eso es muy fácil, mis hermanos. Y no estoy criticando esto, no. Si usted es de los que agarra cualquier devocional, cualquiera, como el que pasamos en nosotros, el Pan Diario, el Glorify, cualquiera. Usted agarra, copiar, pegar y envía. Y no hace nada con eso. ¿Qué hizo? Nada. No hizo nada. Estoy evangelizando. Copiar y pegar es evangelizar. ¿Se sabe la palabra? Usted se sabe la palabra, la está leyendo. Está meditando en ella. ¿Quiere vivir por la palabra? No, mis hermanos. ¿O usted cree que cuando llegue allá, Señor, yo envié devocionales? Yo los envié, tenía canales, grupos. No, mis hermanos. La palabra dice, guarda mi palabra. Obedece mi palabra, vive mi palabra. Aquí vemos que Josué está viviendo la palabra. Anota versículos en tu agenda o diario. Los que tenemos agenda o diario, anótela. Ejercite la mano, mis hermanos. Porque cuando nosotros anotamos, utilizamos movimientos finos, motricidad fina y se conectan las neuronas. Tenemos neuronas, mis hermanos, y se activan cuando uno hace así. Gloria a Dios. Yo sé que ahorita estamos puros 2 neuronas allá ahí en hacer así. Y nos pasamos todo el día así. Está comprobado eso, mis hermanos. Que ese movimiento y el de estar pegado a las series, el televisión, eso, no hay sinapsis, no hay conexión de neuronas. Les va a pasar otros documentales interesantes donde están haciendo pruebas con niños y los ponen a ver las series comiquitas, dibujos animados. Y un niño puede estar ahí 1, 2, 3, 4, 5 horas allí, viendo un contenido que no tiene ni inicio ni serie. Y el niño se puede orinar, se puede defecar allí, puede tener el desayuno a un lado y no come el desayuno. ¿Sabían que eso está pasando? ¿Sabían que esa es la nueva nana? No para que se quede quieto, tome. Y eso anula la sintaxis, la conexión entre neuronas, y las neuronas están muriendo. Por eso el Señor nos dice, escribe la palabra, escríbela, memorízala. Medita en mi palabra para que tengas éxito, para que seas próspero, para que seas sabio, para que tengas allí el camino a la vida eterna. Coloca versículos en cuadro en tu casa. Yo sé que somos muy bonitos, mis hermanos, y tenemos fotos de nosotros, cuando yo era joven, cuando me casé, la perra, el gato, ahí está lindo, bello. Ponga la palabra, mi hermano. Ponga la palabra allí.
Tiene 4 o 5 cuadros suyos. Ponga un cuadro con un salmo, uno por lo menos. Para que cuando usted vea la palabra en el rack, en la mesa, en el refri, usted se acuerde del Señor. Porque ¿en qué estamos pensando todo el día? En Dios estamos pensando todo el día. Ora y adora al Señor. Levanta un altar de adoración al Señor. Y eso es lo que estaba haciendo Josué. Romanos 12:1 dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Cuál es la clase de adoración? Dedicar toda nuestra vida al Señor. Esa es la ofrenda, ese es el sacrificio vivo. ¿Usted quiere ser sacrificio vivo para el Señor? Dedíquese solamente al Señor. Es lo que dice la palabra. Versículo 2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. En otra versión dice: y así comprenderás la buena voluntad de Dios. ¿Cuál será la buena voluntad de Dios? Le voy a decir cuál es la buena voluntad de Dios. Dedíquese a Dios. Hay gente que toda la vida es que yo no sé la voluntad de Dios. Tengo 20 años buscando la voluntad de Dios. Aquí se la dije, mire. Dedíquese a Dios. Que su vida sea un sacrificio vivo para el Señor. Punto número 2. Y con este terminamos. Versículo 33. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a ambos lados del arca. Está la presencia de Dios allí. Ahora, pregunto, para que así avancemos rápidamente. ¿Creemos que Dios está aquí, mis hermanos? Amén. ¿Seguro que creemos que Dios está aquí? Amén. Amén, ¿verdad? Está en nuestros corazones, ¿verdad? En cada uno de los que ha confesado a Cristo tiene a Dios en su corazón. El Espíritu de Dios está en nuestra vida. Hemos sido sellados, bautizados, somos propiedad del Señor. Dios está en medio de nosotros también. Lo dice la palabra. Pero cuando Dios está en nuestro corazón y en medio de nosotros, tiene que haber respeto, tiene que haber reverencia. Y a veces lamentablemente nos olvidamos que Dios no está. ¿Me explico, iglesia? Todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie, y esta es una forma de reverenciar a Dios. De ambos lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto, tanto el extranjero como el nativo. La mitad de ellos estaba al frente del monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijere el pueblo de Israel. Esto lo había dicho el Señor a Moisés. Moisés se lo dijo a Josué. Josué estaba viviendo la palabra. ¿Por qué? Porque él quería tener éxito, quería ser prosperado. Quería que la presencia del Señor estuviera con él tal como estuvo con Moisés. Después, Josué leyó todas las palabras de la ley. En las piedras blancas anotó los 10 mandamientos. Pero después dice la palabra que estaba todo el pueblo de pie. Y dice, Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el rollo de la ley o en el libro de la ley. ¿Y para qué Josué está leyendo la palabra? Para que la gente escuche, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se olvidaban de Dios, renegaban contra Dios. En este tiempo la humanidad se olvida de Dios. Sí, nosotros como hijos de Dios nos olvidamos de Dios. Imagínense los que no tienen al Señor. Por eso es necesario leer la palabra, mis hermanos. Josué 8:35.
No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. ¿Qué les parece? Estaba todo el pueblo. Y delante de ellos escribió las leyes y leyó todas las palabras de Moisés. Santiago 1:21 dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Le está hablando a la iglesia. Hoy nos dice el Señor, Iglesia de Vida Eterna, quiten de ustedes todo lo malo y lo sucio. Y acepten con humildad la palabra de Dios, que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar su alma. Usted me dice, pastor, yo ando en santidad. Gloria a Dios, manténgase en santidad. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hay un hermano o una hermana que anda medio torcido, medio chueco. Enderece su vida. Deje atrás todo lo malo y todo lo sucio. No justifique su pecado. Es que yo soy así. Es que usted no sabe cómo a mí me buscan. Es que yo los atraigo. El Señor reprenda. Porque usted es un hijo de Dios. Usted es un santo, usted es un apartado, una apartada para Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? La palabra dice en el versículo 21, ¿verdad? Porque tiene el poder para salvar tu alma. ¿Qué tiene el poder para salvar tu alma? La palabra de Dios. Versículo 22, no solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Mis hermanos queridos, si usted viene para acá solamente de domingo a domingo, se sienta allí, escucha la palabra, escucha el desafío y el pastor viene y le pregunta después, ¿quién hizo el desafío? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué dice la palabra allí? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero yo le aseguro que su jefe en el trabajo le dice, apréndase el menú. Si usted trabaja como chef, si usted trabaja como garzón, se aprende el menú. Son 87 platos. Usted se los aprende toditos, ¿verdad que sí? Pero si yo le pregunto, los libros de la Biblia, empieza Génesis, eso, ¿qué es eso, mis hermanos? Si no podemos saber un menú, no podemos saber una preparación. Y tú viste la serie, viste cómo lo mató, viste cómo se enamoró. La sinopsis se la saben completa. Querido hermano, hermana, un menú, una serie no te va a salvar, mi hermano. Es obedecer la palabra del Señor. Sintámonos agradecidos porque Dios nos eligió, nos llamó, nos predestinó, nos regeneró, nos dio de su espíritu, mis hermanos. Ya somos salvos, mis hermanos, de verdad, se lo digo con todo mi corazón, somos salvos. Pero no basta con ser salvos, no basta con eso. Soy salvo y ya no. Si estamos vivos es porque tenemos una gran misión. Hay gente afuera que necesita escuchar la palabra del Señor. Estamos diciendo que Josué reunió a todo el pueblo y leyó toda la palabra. Y la gente escuchaba. ¿Y para qué es necesario escuchar la palabra? Para que la vida sea transformada. Este mundo, mis hermanos, tiene un fin. Cristo viene pronto. Amén. La palabra dice que todo ojo le verá. Amén. A la final trompeta el Señor vendrá. Y todos aquellos que se burlaban, sus rodillas se van a doblar, mis hermanos. La palabra dice que seremos arrebatados y otros, los que estamos vivos, seremos transformados. Y viviremos eternamente con el Señor. Pero también llegarán unos ese día, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. No, nunca os conocí al fuego eterno. Mis hermanos, son palabras duras. Pero es lo que el Señor nos dice hoy. No solo basta con decir yo soy cristiano y no me sé la palabra. Tenemos que alimentarnos de la palabra, tenemos que vivir la palabra, tenemos que añorar la palabra, tenemos que pensar en la palabra, tenemos que respirar la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz.
La palabra no trae vergüenza, al contrario, trae poder, dinamita de Dios, poder para salvación, poder para sanar, poder para restaurar. Con la palabra de Dios hay libertad, incluso a lo espiritual. A gente que está atada espiritualmente, la palabra le trae libertad, mis hermanos. Pero nosotros escuchamos la palabra y es como escuchar cualquier cosa, mis hermanos. Tenemos que despertar la palabra del Señor. Voy a llamar a mi bella esposa, ¿dónde estará? A mi amada esposa. Y con esto vamos a terminar. Tengo 2 preguntas por allí y después el desafío. ¿Hemos leído toda la Biblia? No levante la mano. No levante la mano, no levante la mano. ¿Pero hemos leído toda la Biblia? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? Reflexiona allí. Yo quiero que mi esposa venga acá. Ella es mi esposa, Luz. Dios me dio un gran regalo porque no la merecía. Y nos unió para el ministerio. Y yo la admiro mucho a ella en muchas cosas, pero principalmente porque ella se dedica a leer la palabra del Señor. En muchas oportunidades la he visto leyendo la palabra del Señor. La gloria es de Dios, pero yo debo reconocerlo en público. Y yo quiero que ella les cuente la experiencia y cómo hacerlo y qué beneficios trae el leer la palabra de Dios. Amén. Bueno, justo pensando cuando Hernán me dice ayer, te voy a pasar a que hables allá, yo decía, pero ¿por qué? Pero sí me acordé de que pienso que esto también es un patrón de vida, ¿no? Mi abuela materna, ella nos crió prácticamente, o sea, mientras mi mamá trabajaba, ella nos cuidaba en el día y también vimos mucho en ella ese patrón de que ella leía la Biblia. De hecho, todos los años ella lee la Biblia completa, desde que yo tengo uso de razón. Hoy día ella tiene 92 años y mi mamá nos mandó una foto este año, creo que fue el 1 de enero, diciendo aquí está Maíta empezando la Biblia otra vez. Entonces 92 años y todavía leyendo la palabra del Señor. Eso para mí es un ejemplo. Y estos últimos años, yo había leído la Biblia ya como 2 o 3 veces anteriormente a estos últimos años aquí en Chile. Y descubrí la lectura pública de la Biblia, haciéndole propaganda también, que es una aplicación que usted puede descargar allí en sus teléfonos y puede escuchar la audiobiblia dramatizada. Y eso hizo en mí también el hábito de escuchar la Biblia todos los días en los últimos 2 años, tanto en el 2024 como en el 2023. Y este año me puse la meta de leer otra versión, porque esa es EDTV. Estoy leyendo ahora la grande que cargaba por ahí, que es Nueva Biblia de las Américas. Y otra de las cosas que también hago es hacer arte con la Biblia. Hay unos espacios que trae y uno puede hacer dibujos y escribir versículos que también quedan en la memoria de uno. No es para malgastar el tiempo o algo, sino que también uno medita en la palabra del Señor mientras está pintando ahí. Pero ¿qué beneficios trae eso a mi vida? Bueno, o sea, de verdad que es lo máximo. A veces nosotros, no sé si a ustedes les pasa que hemos visto una película o una serie muchas veces. Termina y la volvemos a empezar, termina y la volvemos a empezar. Y no hacemos eso con la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor penetra en nuestras vidas, nos cambia, nos transforma, tiene ese poder de transformarnos. Y si nosotros tenemos ese hábito todos los días de leer la Biblia, solamente, o sea, uno puede leer la Biblia completa 2 veces en el año, si uno se lo propone. Imagínense, completa. Yo la leo en un año, de 365 días, después el plan es más fácil. Pero puedes leer también el Nuevo Testamento 4 veces en el año, si buscas también algún plan allí. Entonces, es cuestión de proponérselo y con la ayuda del Señor poder lograrlo, para que esa palabra que entra en nuestras vidas nos pueda transformar y nos ayude en los momentos de dificultad. A veces sufrimos de ansiedad y nos aferramos a la ansiedad porque la palabra del Señor no mora en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero si la palabra del Señor mora en nuestras vidas, como el Espíritu Santo va a traer esas cosas que hemos memorizado a nuestra memoria, y eso nos va a hacer salir de la ansiedad en ese momento. Pero si no memorizamos la palabra, ¿qué vamos a hacer? Nos toca buscar en la Biblia, entonces a veces buscamos un versículo random y entonces ese no, el Señor no me habla.
No, pero es que eso no es así, ¿verdad? Tenemos que llevar la lectura de la Biblia y hacerlo también de forma cronológica, desde el principio hasta el fin. O si se te hace difícil, comenzar con el Nuevo Testamento. Creo que es más fácil también. De hecho, esto nunca lo habíamos contado, pero cuando Hernán y yo comenzamos a ser novios, creo, empezamos a leer la Biblia juntos, el Nuevo Testamento. Comenzamos así. Él empezó, mire, cortejarme, leyendo la Biblia y compartíamos en la noche lo que habíamos leído. Así que los que están solteros por ahí, ya saben que esa es una forma también de atraer a su esposa. Bueno, que el Señor le diga. Gracias. Bueno, mis hermanos, yo sé que hay algunos que han hecho eso. Y les tengo el desafío de la semana. 1. Memorizar los 10 mandamientos. Voy a traer premios la semana que viene. De verdad, voy a traer 3 premios. Y las 3 personas que me digan los 10 mandamientos, les voy a dar premios. Haz lectura pública de la Biblia en tu casa. El papá, la mamá, adolescente que me está escuchando acá, agarre su Biblia y haga lectura pública. Amén. No solamente para usted, para los que estén allí escuchando. Ya usted va a ver el poder que tiene eso. Amén. Y número 3, comienza la lectura del Nuevo Testamento. Quizás no de toda la Biblia. Vamos a proveer por el grupo un plan de estudio para el Nuevo Testamento. Amén. Escuchó a mi esposa, puede leer el Nuevo Testamento por lo menos 4 veces en el año. Estamos en marzo. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo para leer por lo menos el Nuevo Testamento. Iglesia, póngase de pie, por favor. Y vamos a orar dándole gracias al Señor. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra, de expresar tu palabra de manera libre. Señor, aquí ha estado la Iglesia Vida Eterna. Hombres, mujeres, adolescentes, Señor. Gente que es de acá de Chile, pero también hasta extranjeros. Tal cual como dice tu palabra. Señor, y hemos leído porciones. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, como tu palabra lo dice, que esta palabra no vuelva vacía. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú penetres, Señor, tu palabra y que esa palabra que se ha expuesto el día de hoy penetre el alma, parta el alma en 2, como dice tu palabra. Que aquel, Señor, que está haciendo lo malo, lo sucio, lo deje en el nombre de Jesucristo. Señor, los que somos tus hijos, hijas del Señor, busquemos la santidad en el nombre de Jesús. Si hay pecado en nosotros ahora, Señor, que podamos confesarlo. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona mi pecado, Señor. Allí exprese al Señor. Si eres uno o una hermana que no ha valorado la palabra, que no lee la palabra todos los días, Señor, dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por no leer tu palabra, por no valorar tu palabra todos los días, Señor. Ayúdame. Pon el deseo en mí, no solamente de leerla, sino de memorizarla, Padre. De internalizarla, de vivirla. Señor, hemos visto un ejemplo de Josué. Cómo Josué seguía las instrucciones de Moisés. Porque tú le habías hablado a Moisés, Señor. Y por eso este hombre, Señor, fue un gran conquistador. Señor, tú le diste la victoria. En muchas oportunidades no hizo nada sino solamente esperar en ti. Padre, nosotros queremos vivir esa experiencia. Señor, pelea tú por nosotros. Si hay problemas en nuestros trabajos, Señor, pelea tú por nosotros. En nuestras familias, Señor, sé tú venciendo, dándonos la victoria. Señor, que tú vayas adelante como poderoso gigante, Señor, en el nombre de Jesús. Hablo con aquellos que quizás no conocen al Señor, pero que han escuchado la palabra el día de hoy. La misma palabra dice que la Escritura, la palabra de Dios, restaura el alma, da luz a los ojos, transforma el corazón. Oh Dios, en ella tenemos el poder de la transformación del alma.
Señor, creo en el nombre de Jesús que hay personas acá que han escuchado tu palabra y a través de tu Espíritu Santo le has tocado. Señor, en el nombre de Jesús, toca los corazones. Toca los corazones, Señor, y que ellos puedan acercarse a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Si tú has sido tocado por el Señor, si esta palabra ha tocado tu alma, tu espíritu, puedes repetir esta oración conmigo. Yo te quiero guiar en una oración de arrepentimiento para que puedas reconocer tu pecado y ser un hijo de Dios. Di conmigo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Perdona mis pecados, límpialos, dame el regalo de la vida eterna, séllame con tu Espíritu Santo y que cuando venga tu Hijo Jesucristo, Señor, me vaya con Él. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. ¿Alguna persona pudo hacer esa oración? ¿Puede levantar su mano, por favor? ¿Alguna persona? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un fuerte aplauso al Señor. A mis hermanos que acaban recién de levantar su mano, al finalizar la reunión pueden subir la escalera. Hay un equipo ya que se llama Conexiones. Ellos les van a ayudar a conocer más de Dios y de nuestra familia iglesia. Querida iglesia, como ministro del Señor, yo deseo con todo mi corazón que esta semana tú puedas ser prosperado y tengas éxito. Así como el Señor le dijo a Josué que tú tengas éxito, pero que también puedas cumplir tu parte. El Señor le dijo que no sea parte de ti este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Yo deseo con todo mi corazón que tú medites de día y de noche en la palabra del Señor y que tu vida, tu familia y tu entorno sea prosperado. Dios te bendiga.